Buenas tardes ya. Bueno, lamentablemente me ha tocado hablar en el momento en el cual sé que todos estamos muy cansados y además tenemos hambre y sed. Yo voy a tratar de reducir al máximo lo que traje para conversar con ustedes, en el entendido de que con una presentación de esta naturaleza no se agota estos temas, pero sí es fundamental que logremos comunicar esas ideas fuerzas que acompañan a la colección Bicentenario. Una de las preguntas que habría que hacerse es ¿quién le puso ese nombre a la colección? Y yo creo que todos, cuando hago la pregunta, debe venir a su mente un personaje que va a trascender a la historia y es el comandante Hugo Chávez. Esa es la razón por la cual el comandante está formando parte de los autores de la colección. Y eso es lo que les duele tanto a los que la adversan. Ellos hablan de culto a la personalidad, pero en realidad es que tiene que estar allí y lamento muchísimo por ellos que no tuvieron presidentes capaces de interesarse en la educación y en el derecho humano y deber social que ella significa. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual el comandante está allí. Y él la llamó bicentenario, no bicentenaria. La colección no tiene 200 años, es que se edita en el momento en el cual estamos en la década del bicentenario de la independencia, de la primera independencia. Entonces, esa es una idea fuerza que todos debemos conocer y manejar y divulgar para que se pueda efectivamente comprender el contexto en el cual surge la colección. Me interesaba en particular destacar que la serie de ciencias naturales, y estoy convencida por las palabras de mis compañeras que me antecedieron, que es una experiencia compartida por todas las demás series, que se trata de una experiencia de investigación y desarrollo en educación. Cada una de las series ha representado eso. Y este rasgo fundamental creo que nos une fuertemente a quienes están allí abajo y quienes estamos aquí arriba circunstancialmente, de paso, porque yo pertenezco allá abajo, déjenme decirles. En tanto soy profesora de aula y no he querido abandonar el aula, aunque tengo razones cronológicas para estar fuera hace mucho rato. No podemos publicar libros ni generar respuestas para la escuela venezolana si dejamos de conocerla. Mis primeros estudiantes fueron estudiantes del siglo XX, pero los estudiantes actualmente son otros, tienen otros contextos, son estudiantes del siglo XXI. En tanto, entonces, debemos estar mucho más cerca de ellos y no bajo la racionalidad que afortunadamente el reglamento y la propuesta de reglamento provisorio de la carrera docente está planteando que la lógica no es que la carrera se desarrolla en la medida en que tú te alejas del aula, sino que al contrario, mientras te mantienes más tiempo allí transformando la educación de nuestros niños y jóvenes, es que debe ser reconocida tu carrera y tu esfuerzo. Entonces, en ese sentido, quiero destacar que esta es una experiencia de investigación, investigación que no ha culminado, investigación que está en pleno desarrollo, y por eso es que coincido plenamente en la política de editar los libros, pero cada vez que se haga una reedición, no sea una reimpresión. Es decir, debe revisarse, actualizarse, modificarse, y para eso tenemos también que desarrollar y acompañar a esa colección con investigación, acción participativa y transformadora. Esta es una inversión del Estado venezolano
que no podemos dejar realengas en las instituciones educativas. Yo vengo de una institución educativa en donde los libros están, muchos de ellos, lanzados en el piso, recibiendo agua de lluvia, sin protección alguna, y ese es un mensaje poderoso, mucho más poderoso que los que podamos nosotros en un momento dado. Digamos, un contramensaje. Es un mensaje que habla de la depredación, de la subvaloración del libro, de una cantidad de cosas que tenemos entonces que reconducir para fortalecer. El presidente Chávez, yo estuve revisando anoche y afortunadamente el equipo de Aló Presidente ha hecho un trabajo importantísimo de sistematización de los contenidos, imagínense ustedes cuántas horas de transmisión fueron. Y tienen una referencia a que solamente en Aló Presidente hay 850 referencias a títulos, a libros. En algunos casos hay referencias que se repiten. Estamos hablando de títulos diferentes. Por ejemplo, Los Miserables son referidos en varias ocasiones en Aló Presidente. Nunca, en ninguna intervención del presidente Chávez, y lo pueden constatar buscando algunas imágenes, el presidente abandona sus libros, está acompañado siempre de libros. Efectivamente, fue un extraordinario lector, pero también un extraordinario promotor de la lectura. Entonces, en ese sentido, su autoría como génesis, autor generatriz de la colección, es fundamental. Vamos entonces a revisar un poco el tema de la historia porque, bueno, si hay algo que nos diferencia de los neoliberales, es que consideramos que no estamos en el fin de la historia. Y recientemente en la cumbre de Panamá vimos que había, digamos, el presidente Obama señalaba que no quería recordar la historia. Nosotros sí tenemos que hacerlo. Y entonces vamos a ver a lo largo de la historia que desde 1819 encontramos el primer antecedente para la edición de libros, y es en el decreto de Angostura y en el marco del Congreso de Angostura, cuando el libertador Simón Bolívar, desde la visión del poder moral, exhorta a la Cámara a la edición de materiales impresos. Estoy haciendo una síntesis bien apretada porque el interín entre 1870 y 1819 hay grises, pero en el decreto de instrucción pública de Guzmán Blanco también hay otra instrucción o otra indicación de la generación de materiales impresos. Por cierto, también desde ese momento se promulga la creación de la imprenta nacional. Eso, digamos, por razones vitales, la banca multilateral le daba un préstamo a la República de Venezuela, préstamo que se convirtió en una deuda impagable, como toda América Latina sujeta, digamos, a los rigores de la globalización financiera que se desató como inversión de capitales volátiles en América Latina, establecía que la forma como debía hacerse la dotación de libros era en bibliotecas de aula y bibliotecas centrales en las escuelas, era justamente a través de una especie de licitación en la cual las casas comerciales internacionales, en una especie de ALCA, presentaban sus propuestas editoriales. Había un grupo de ingenuos docentes venezolanos que participaron crematísticamente, por supuesto, en la evaluación de esos libros de texto. Habían pequeñas casas editoriales populares nuestras que
participaban en desventaja en ese proceso de licitación y finalmente terminaba una compra masiva y a escala para hacer llegar las colecciones a las escuelas venezolanas. Es que eso entonces no es un proceso de naturaleza ideológica. ¿Es que acaso además no está allí detrás un modelo, el libro, mercancía? El libro que se agotaba simplemente con que llegara a algún puerto donde se nacionalizaba, porque díganme dónde están esas grandes compras que se hicieron en el país en el pasado, deuda que todavía hoy pagamos servicio. Entonces, es importante restablecer la memoria histórica y la conciencia de que estamos enfrentando con un modelo distinto una práctica que nunca debió llevarse adelante. Entonces, quienes hoy critican son acervos enemigos de la colección Bicentenario, están en realidad respirando por la herida, porque siempre parasitaron esos procesos y hoy en día están fuera de esa posibilidad. Entonces es muy importante que tengamos plena conciencia de cómo es que se ha ido cambiando el modo de hacer las cosas y fundamentalmente se le ha quitado de las manos a las transnacionales la definición del currículum venezolano y es el Estado venezolano quien ahora define el currículum. Tanto es así que algunos de ustedes deben recordar o si han tenido en sus manos los programas de educación básica, los programas de estudio de educación básica y los programas de articulación de educación media diversificada y profesional. Aquellos programas tenían un sello en su imprenta que decía prohibida la reproducción parcial o total de este documento. Un documento público de obligatorio cumplimiento. Eso es como que si a la Constitución le pusiéramos prohibida su reproducción parcial y total. Es otro modelo. En este momento la gente anda con su Constitución, la conoce y la defiende. Entonces, los programas de estudio por eso dejaron de aplicarse y era a través de los libros de texto que se definía cómo era el programa. Entonces tenemos docentes que no llegaron a conocer esos programas, algunos de ellos fueron distribuidos y los directores de plantel lo pusieron a buen resguardo para garantizar que no se perdieran, pues, pero tampoco llegaran a las aulas. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿quiénes definían por dónde empezamos? ¿Cuál es el objetivo? Los libros de texto. ¿Y quiénes son los autores de los libros de texto? De Santillana, de, qué sé yo, Cobo, etcétera. Bueno, nada más y nada menos que el grupo Prisa. Entonces, si tenemos conciencia de que esa realidad está ahí, desdibujada, no la veíamos, oculta, eso tiene que salir clara y evidentemente para que podamos entonces entender por qué es tan importante esa decisión histórica del presidente Chávez. México, cercana a la nacionalización de la industria petrolera, no recuerdo la fecha, pero creo que anda por ahí por el 38. Sí. También aprobaron una política de libros de texto gratuitos. Hoy en día se revirtió el proceso de nacionalización de la industria petrolera mexicana y en este momento se está revirtiendo la política de distribución gratuita de libros. Entonces, efectivamente, lo que está detrás es un modelo, una forma de concebir el mundo, una forma de entender la educación y la educación para la liberación centrada en el ser humano y con principios fundamentales del bolivarianismo. Esa nueva realidad del Estado docente
fue parte indispensable, como lo ha dicho también María Gabriela, de, digamos, el agua que tuvimos que brevar para poder entender en qué dirección debíamos ir. La solicitud nos llegó en un momento en el cual estábamos convencidos, todo el equipo de ciencia, que de paso son gente de carne y hueso, somos gente de carne y hueso, educadores todos, preocupados por incidir en forma positiva y concreta en el modo de hacer las cosas en nuestra educación. Y es por eso que entonces que fuimos a chequear principios, lineamientos, aspectos doctrinarios de nuestra revolución bolivariana y socialista. Entonces hicimos esa revisión, pero también no perdimos de vista qué había para tratar de evitar repetir errores y elementos, identificarlos rápidamente que nos alejasen efectivamente de lo que había. Bueno, entonces allí están algunas imágenes de las portadas de las dos primeras impresiones. Este es primaria. Allí, bueno, tenemos títulos en los cuales jugamos un poco con las palabras para destacar los procesos productivos, la necesidad de la conciencia, y de esa manera jugábamos también con la ciencia, y el porvenir, el buen vivir. También consideramos conveniente, y esto digamos dentro de los lineamientos de la política editorial de la colección, destacar los aportes de científicos venezolanos, científicos que no eran el Ciro Peraloca del estereotipo Disney, del científico alejado de la realidad, perdido en un mundo y aislado en su laboratorio, sino por el contrario, sujetos vinculados a su realidad nacional, nacionalistas y entregados a resolver problemas de su sociedad y de su tiempo. Ahí están otras imágenes, y allí los procesos fundamentales, ya esto es educación media, tiene que ver con la vida y la salud integral, el vivir bien, la alimentación como aspecto medular para la soberanía alimentaria, la producción en tanto y en cuanto vista como el elemento que nos va a permitir superar la dependencia de alimentos por la vía de la importación. Y dentro de esta serie y dentro del nivel de educación media, hubo claramente el lineamiento de tomar en cuenta el objetivo histórico ya del Plan de la Patria, que para ese momento había sido dado a conocer por el presidente Chávez, el objetivo de la defensa del planeta para preservar la especie humana. Y entonces se publicó también el libro de Ciencias de la Tierra, que titulamos La Tierra, nuestro dinámico hogar. La idea fundamental entonces allí es destacar que somos la especie más reciente en el planeta, pero la que ha logrado producir los más importantes depredadores y agostadores cambios que ponen en peligro el resto de las especies y la preservación de sí misma. Entonces, en ese sentido, ese es el esfuerzo que se está haciendo desde ciencias y desde ciencias de la Tierra en particular. Por cierto, aprovecho esta ocasión para informar que por alguna lamentable omisión en el documento de adecuación curricular que está circulándose como parte de la consulta para educación media, hay un ejemplo de horario para quinto año y allí no aparece el espacio para las ciencias de la Tierra. Es fundamental que esté si pensamos
que la formación de todo ciudadano y toda ciudadana debe estar entonces en dirección a preservar el planeta. Entonces, Ciencias de la Tierra tiene una extraordinaria posibilidad de contribuir en esa dirección. Y aquí en el Fermín Toro estuve revisando la resolución que lo declara como, digamos, una institución de carácter experimental, y en ese plan de estudios también está omitida. Yo estoy segura de que es un error involuntario por desconocimiento, pero debe este aspecto subsanarse. Seguimos, por favor. Ok. ¿Cuál es uno de los retos aquí con relación a las ciencias naturales? Bueno, el tema de la integración. Probablemente con este comentario de Ciencias de la Tierra que acabo de señalar, pudiera entenderse que nosotros seguimos pensando que las disciplinas tienen que mantener sus parcelas, pero no es así. Lo que estamos señalando es que es indispensable responder ante la fragmentación tradicional que ha habido en los planes de estudio de la educación media. Y para ello estamos convencidos y estamos de acuerdo además con el lineamiento de política que es necesario la integración en áreas o ejes de aprendizaje, como se llaman en el documento de adecuación, más globalizadoras, con una visión de totalidad, que es tremenda aporte para transformar la educación venezolana. Pero eso no significa que tengamos también que manejar algunos elementos que nos proporcionan las disciplinas clásicas de las ciencias naturales. Entonces, por esa razón es que pensamos que debe haber un esfuerzo por la integración de primero a tercer año, y esa integración debe hacerse desde la visión disciplinar, porque todas estas disciplinas tienen en común una estructura conceptual, un lenguaje, una forma de conocer, unos métodos para ello, una intención, y vehiculizan cultura. Entonces, en ese sentido, hay enormes potencialidades para garantizar una formación científica o una educación científica pertinente del joven y la joven estudiantes de educación media. Asimismo, comparten, y la integración en esa dirección debe estar también planteada, problemas de estudio, referentes teóricos, metodologías y resultados, de manera de entonces garantizar enfoques multidisciplinarios o hasta transdisciplinarios, dependiendo de los temas. El tema, por ejemplo, de ecosocialismo y aguas es un tema transdisciplinario en el cual concurren todas las ciencias naturales, y es una excelente oportunidad para el trabajo de problemas vinculados a esta área. Bueno, nos planteamos entonces, ya cuando se nos pidió la tarea, móntense en la generación de los libros, temas y procesos para la integración de las disciplinas. Estos son los tres procesos en los que encontramos esa integración disciplinar, en la forma como la biología, la física, la química, las ciencias de la tierra conceptualizan y construyen sus conocimientos, investigan, innovan y crean, y además encaran contextos sociocríticos y de participación ciudadana. Entonces, de esa manera es que hemos ido avanzando en dirección a la integración. Pero tenemos una limitación, y es que la formación nuestra, la formación inicial de los docentes, está de espaldas a este planteamiento. Por eso es que pensamos que los libros de la colección Bicentenario son una respuesta hoy en día a la transición, y en la medida que podamos cambiar esa formación es que vamos a poder ir avanzando. Algunos de los temas integradores, entonces allí están algunos ejemplos. El agua es un tema integrador, el petróleo y los hidrocarburos en general, y la energía, y la cultura.
¿Qué elementos tomamos en consideración para el diseño? Bueno, los programas oficiales. Mucha gente nos pregunta, ¿qué programas usaron para generar la propuesta de los libros de texto? Bueno, todos los programas que están vigentes hoy. Y por eso coincidimos plenamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que ha detectado en el proceso de consulta, y es una realidad que está allí patente, y es que hay una diversidad enorme de programas en ejecución hoy en día. De manera que el estudiante que sufre o pasa a través de esos programas tiene distintas intencionalidades. Entonces mal podemos nosotros hablar de educación de calidad bajo esas condiciones. Es una diáspora realmente. Entonces tenemos, fíjense, en ejecución, un programa de 1973. Yo todavía no era bachiller, pero el programa de física data de entonces. Un programa de 3 programas de 1985, que es la famosa educación básica. Programas para séptimo, octavo y noveno. Un programas de articulación que datan de 1991. Estos programas de articulación son para el nivel de educación media diversificada y profesional. Y hay programas para biología, para química, para física, solo el de primer año, y el de ciencias de la tierra de segundo año. Y además tenemos unos programas generados a partir de 1994 llamados el Currículum Básico Nacional, que genera, digamos, una plataforma a la cual también teníamos que responder, porque los estudiantes usuarios de la colección Bicentenario venían justamente egresados de esa modalidad, o por lo menos eso es lo que, digamos, desde el punto de vista teórico es así. Otros condicionantes eran las tendencias internacionales y más específicamente de América Latina, porque, digamos, si algo tuvo el comandante fue que empezamos a vernos hacia adentro. Y las tendencias nacionales. Pero había además otros condicionantes, los de naturaleza editorial estrictamente, y otros relacionados con las prácticas sociales y prácticas pedagógicas que se dan en la escuela. Entonces todos esos elementos giraron en torno a las decisiones que tomamos para la edición de los libros. Allí hay un ejemplo de contenidos de un libro, en este caso de primer año, no me voy a detener, además veo que está muy chiquito y si los pongo, les exijo que vean eso, se me pueden quedar dormidos y no quiero. Seguimos. Ahí están unos ejemplos de contenidos y cómo en un tomo o 2 tomos, porque ciencias naturales, dada la extensión, estábamos agrupando 3 programas en un solo libro. En realidad son 5 disciplinas organizadas para poder trabajarlas en libros. Y entonces tuvimos la oportunidad de generar 2 tomos. 2 tomos, por cierto, que a veces no se trabajan, se trabaja el primero y no el segundo. Llega el segundo, más no el primero, a las instituciones educativas, y como tienen portadas semejantes, no hay manera de identificarlos mayormente si no pones un poquito de atención. Entonces, allí ciertamente hay un problema. Aquí hay un ejemplo de secciones del libro, de las distintas secciones, la presentación con mensajes a estudiantes y docentes, las lecturas integradoras que son fundamental, es como unos primeros esfuerzos que se hicieron en dirección a trabajar, para que los docentes trabajaran desde una visión integradora e integral de las ciencias naturales. Recuerden que los títulos todavía hoy en día de los profesores que egresan de las instituciones formadoras de docentes son profesor de química, profesor de biología y profesor de física. Eso tiene que cambiar si mantenemos ese enfoque de ciencia integrada. Lecturas programáticas, lecturas complementarias y fuentes consultadas.
Ahí hay un ejemplo de estructura de cada lectura programática, pero no me voy a poner estructuralista a las 2 de la tarde, vámonos, seguimos. Y algunos títulos e introducciones que invitan a leer. Los títulos son también, digamos, un poco menos almidonados, menos escolarizantes. No queremos, eso fue una intención, a veces no lo logramos y tenemos que confesarlo. ¿Ustedes saben qué viene con el título? Una cantidad de litros de rigidez en nuestra propia formación inicial. Y eso es una falla de origen que tenemos los educadores, con la cual tenemos que luchar con mucha frecuencia. Los procesos de conceptualización, allí hay ejemplos de algunos subtítulos asociados a las lecturas. No sé si se puede ver porque como es una captura, ahí, así como no hay definición, pues se ve borroso los textos, pero hicimos un esfuerzo por partir del entorno del estudiante, ir hacia el contexto socioproductivo e inductivamente introducir algunos referentes en los conceptos, pero desde la visión del discurso. Ejemplos de cómo actúa la ciencia y desde la historia y filosofía de la ciencia para los procesos de investigación y otros procesos asociados a cómo es la epistemología de cada una de las ciencias, de tal manera que la modelización, por ejemplo, la estamos utilizando como un elemento, digamos, de anclaje para la formación científica. Sabemos que eso tiene una limitante y desde el punto de vista didáctico, si quieres avanzamos, sabemos que hay restricciones para las representaciones externas que tiene de suyo la ciencia. Entonces, fíjense, aquí tenemos 3 ejemplos de representaciones externas, es decir, símbolos, declaraciones más ilustradas o, digamos, utilizando sobre todo simbología del campo de la matemática o de la notación química que tienen, de verdad, no son la realidad, tampoco son el fenómeno, pero lo representan. Y entonces el trabajo consiste es justamente que el estudiante pueda establecer esa diferencia. El ciclo del agua no existe como entidad propia, pero el modelo que ha generado la ciencia, que tiene un enorme poder explicativo, es esa representación del ciclo del agua. Entonces, a partir de allí, cuando llueve, es que podemos entonces comprender que se trata de la transferencia del agua desde un lugar que está en alguna parte, que es la atmósfera, hasta la superficie, y gracias a eso es que se enriquecen los cursos de agua superficiales. Entonces, cuando vemos gente diciendo, ya llovió, y se expresa negativamente en dirección a la lluvia, ya hay un valor que nos permite demostrar que efectivamente no está comprendiendo la importancia fundamental que tiene eso para que cuando entonces tengamos que hacer uso del agua en cualquiera de nuestras actividades domésticas, industriales y productivas, el agua es fundamental, pero permanece oculta hasta que no está presente, que se visibiliza. Otras construcciones teóricas y en el caso de los procesos de investigación, innovación y creación, las lecturas que están vinculadas a ellas y cómo desde la estimación estamos en un proceso de indagación con relación al mundo natural. Ejemplos de algunas investigaciones que están en 5º año, que no son, digamos, exclusivamente de naturaleza monográficas o descriptivas y de campo, sino que tenemos distintas modalidades sobre las cuales debe hacerse hincapié en las diferencias de aprender y de comprender y aproximarse a la realidad, que son múltiples. Seguimos. Y la contextualización sociocrítica, que en el caso allí de una de las lecturas está vinculada al tema de evolución, de genética y de genética humana.
Entonces allí hay aspectos de bioética que nos parecieron importantes incorporar para comprender algunos elementos de esa contextualización de esos temas que no son los temas en sí mismos, sino que los temas son una excusa para poder desarrollar la alfabetización científica, la formación y educación científica y sobre todo el uso del conocimiento para la liberación y la independencia y soberanía científica y tecnológica de nuestro pueblo. Otros ejemplos de problemas, antes de esa, por favor, quiero destacar algunos ejemplos. José Vicente Escorza Benítez, un científico venezolano en el área de la microbiología, vivo, que está desarrollando una serie de iniciativas para la universidad y tiene, digamos, generación de relevo ahí con él, la Universidad de los Andes, Núcleo Trujillo, Fruto Vivas, Arístides Bastidas, otros, y la ética en la investigación científica. ¿No? Seguimos. Bueno, destacaba aquí profesionales venezolanos de ciencia y de la docencia, con algunos títulos que así lo acreditan, acompañados de un equipo de diagramadores e ilustradores con los que peleamos mucho en ocasiones. En ocasiones no llegamos a acuerdo. Yo todavía tengo, y cada vez que veo a María, me escapo, trato de que no me vea mucho porque pienso que me va a hacer un reclamo. Yo tuve a mi cargo toda la línea del agua desde primer grado hasta quinto año y cuando comunicábamos y explicábamos todos los contenidos asociados al uso del agua, se utilizaron imágenes en las cuales el uso doméstico del agua para la limpieza, el aseo personal y todas esas cosas, lo que se utilizaron fueron imágenes contrarias a lo deseado. Y por más que peleé, aparecían unas mujeres barriendo, pasando coletos, etcétera, pero estaban con, digamos, diagramados. Ustedes lo van a ver en cuarto grado cuando puedan. Parecían prácticamente la bruja de Blancanieves o algo así, con la nariz aguileña, con una especie de ¿cómo se llama eso? Una verruga en la nariz y, oye, de verdad. Entonces, sí, como brujas, realmente. Entonces, el mensaje que esa imagen, una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, estamos hablando de lo enaltecedor que significa mantener el hogar limpio por la salud de todos sus miembros, etcétera, etcétera. Pero entonces está aquella señora haciéndolo mal, como sin ganas, arrecha, porque le toca limpiar. Y entonces, al final, estamos enviando un mensaje totalmente contraproducente. Todavía hoy, a pesar de los cambios y de mis críticas al respecto y mi voz de alerta. Entonces, por eso es que son perfectibles y por eso es que merecen cambiar. Pido entonces que me acompañen en esa voz de reclamo, porque las mujeres contribuimos de una manera fundamental a la economía de nuestro país desde nuestros hogares. Gracias por su paciencia.